Si yo tuviera una cafetería, sin duda algo que no me podría faltar serían los roles de canela. Pero no los roles de canela típicos, sino roles de canela con un sabor distinto, un relleno distinto, un glaseado distinto, algo que le diera un poquito más de vida. Y como una de las cosas que más me gusta es la piña colada, fresquita, sabor a piña, coco, bastante tropical, se me ocurrió que podíamos llevar la piña colada a unos roles. Así que vamos allá. El primer paso, como siempre, va a ser sí o sí pesar los ingredientes, ya que los roles de canela, al igual que muchos otros panes, tienen que ser demasiado exactos con los ingredientes. Aunque bueno, si tú te lo tienes bien medido con tus tazas, pues no hay ningún problema. Aquí vamos a empezar a medir 450 gramos de harina para panadería. Esto es un poco importante, ya que si usamos harina de repostería, pues no van a crecer lo suficiente. Pesamos 50 gramos de azúcar blanca normal, la de toda la vida. Y la receta lleva bastante mantequilla. Vamos a pesar 80 gramos de mantequilla. Si tienes dudas con alguno de los ingredientes o los quieres tener por escrito, pues vete directo a la descripción, que ahí siempre te dejo la receta completa. Ahora vamos a pesar los líquidos. 150 mililitros de leche entera. ¿Puede ser desnatada? Sí, pero el resultado va a ser diferente. Con la leche entera nos va a dar un poquito más de esponjosidad al final. Y ya por último, como para todo pan, vamos a necesitar levadura. En este caso estoy usando seca, instantánea, 6 gramos. También vamos a necesitar un huevo y una pizquita de sal, porque hay que resaltar el sabor del dulce. Ahora, lo primero que vamos a hacer es poner a entibiar la leche. La puedes calentar directo en el microondas o lo puedes hacer como yo, a baño María. Pero lo que vamos a hacer es llevarla a un punto donde puedas poner el dedo por al menos unos 10 segundos. Seguido vamos a agregar el azúcar y vamos a revolver para que se disuelva en la leche. Una vez esto esté hecho, vamos a agregar la levadura en polvo y vamos a volver a remover. Ya que es fundamental que la leche esté tibia para que la levadura pueda crecer. Y ahora lo de siempre, pañito húmedo y reposo en un lugar calentito por unos 10-15 minutos hasta que haya doblado su tamaño o veas bastante espuma arriba, así. Si te quedó así, la tienes perfecta, está lista para el siguiente paso. Y ahora pongámonos las pilas porque empieza el momento serio. En un bol vamos a colocar la mezcla de levadura, leche y azúcar, seguido de mantequilla derretida. Asegúrate siempre de derretirla a baño María, por favor. No seas tan vago de hacerlo rápido y meterla al microondas, porque si se te quema la mantequilla, pues te vas a quedar sin mantequilla. Así que baño María la mantequilla, vas dando, sacándola, bates, sacas, bates, hasta que se haya derretido completamente. Un huevito, claro que sí. Ahí está. Ahora batimos suavecito y con mucha paciencia porque no queremos meterle aire a eso. Solamente queremos que el huevo se integre junto con la mantequilla y la leche. Cuando tenga este aspecto, estará lista. Y ahora vamos a agregar la harina. Asegurarse de usar harina para panadería, harina con alto contenido de proteína, ya que recordemos que los roles de canela son panes y necesitan fermentar y quedar bastante aireados por dentro. Así que harina de fuerza. Y ahora comenzamos a agregar la harina. Vamos primero a apoyarnos con ayuda de la espátula para que las cosas no sean más fáciles. Y una vez la tengamos así, vamos a comenzar a amasar con las manos. Y en este momento lo único que te puedo decir es que te lo tomes con calma, relájate, tómate un cafecito o algo, porque aquí vamos a estar de 20 a casi 30 minutos amasando. Esto claramente es si lo haces a mano. Si lo haces en una batidora, pues lo vas a tener mucho más rápido, probablemente en 10 minutos, pero es posible hacerlo a mano, lo único que vamos a tener que demorarnos un poquito más. Luego de haber perdido casi completamente los brazos, vamos a crear un poquito de tensión en la superficie y vamos a hacer la prueba del dedo. ¿En qué consiste la prueba del dedo? Pues simplemente hacemos una marquita con el dedo y si la marca recobra un poquito su forma, quiere decir que ya está. Y ahora a la masa le toca un descansito de 45 minutos a 1 hora en un lugar calentito. A mí en lo personal me gusta meterla en el horno con una bandeja con agua por debajo. Así genera vapor y humedad y tiene un buen ambiente para que fermente. Ahora, para no perder el tiempo, vamos a comenzar a hacer el relleno. Para el relleno no vamos a necesitar tanto, solamente vamos a usar media piña. O puedes usar la piña entera, depende de la cantidad que vayas a usar. Pero vamos a usar media piña, un cuarto de limón y vamos también a utilizar azúcar. Bastante azúcar, aproximadamente una taza, 250 gramos, algo así. El relleno es algo así como una mermelada o una jalea o una mezcla entre las dos, así que vamos a empezar procesando la piña. En mi caso no tengo procesador de alimentos, así que la voy a batir en la batidora. Voy a agregar un vasito de agua y la voy a batir hasta que esté lo más procesada posible. Si te queda algún pedacito por dentro,
No te preocupes que eso le da un toquecito aún más sabroso. Ahora vamos a llevar nuestra mezcla a fuego y vamos a comenzar a agregar los 250 gramos de azúcar de los que les hablé antes. Y vamos a agregar también ese cuarto de limón. Por lo que más quieras que no se te olvide el limón. El limón tiene pectina, que es lo que nos va a ayudar a que nuestra jalea se haga mucho más rápido y que espese bastante. Listo, ahora luego del reposo que le dimos a nuestra masa ya va a estar lista. Y vamos a comenzar a desgasificarla. Vamos a desgasificar muy gentilmente con las manos. Vamos a ir apretando un poquito y como tip voy a sugerirte que le des forma de rectángulo, ya que va a ser fundamental para armar esos rollitos. Ahora vamos a estirar la masa, que sí, que lo ideal sería un rodillo, sí, pero eso no nos va a detener de estirar la masa. Puedes usar un pomo como estoy usando yo, puedes utilizar una botella, lo que tengas a mano, sea cilíndrico, te va a servir. La masa debería habernos quedado de 1 centímetro de grosor. Yo soy muy quisquilloso y me gusta medirla, pero tú asegúrate que por lo menos te quede un dedito de gordo. Ahora vamos a cortar las tiras para hacer los rollitos. Sé que muchas recetas has visto que lo hacen con hilo dental, que lo hacen con un cuchillo de sierra. A mí sinceramente me parece mucho más fácil de esta manera, midiendo de qué gordo voy a hacer los rollitos y cortándolos. Y ahora sí, toma asiento porque esta parte es lenta, tediosa, pero hay que dedicarle muchísimo tiempo y muchísimo cariño. Vamos a comenzar a agregar la jalea en el centro del rollito y vamos a estirarla. Luego vamos a ir haciendo los rollitos. Para los rollitos necesito que apliques un poquito de presión, no demasiada porque si no, no van a crecer y te van a quedar demasiado masacote. Pero sí la suficiente como para que queden bien cerraditos. Cuando ya los terminemos de armar te debería haber quedado algo así. Le vamos a quitar el exceso que haya soltado por los bordes y listo. Vamos a llevar una bandeja engrasada y ahí lo vamos a dejar junto con los demás. Ahora también te voy a añadir como tip extra lo que puedes hacer con ese bastardito que te sobró que no te cabía en la bandeja. Lo que hago yo es meterlo al congelador y luego de que esté congelado lo paso a un recipiente tapado y lo vuelvo a congelar. Ahí lo puedo mantener hasta que lo quiera usar otra vez. Y ahora volviendo con los que vamos a hacer hoy, así quedaron. Una vez estén así los vamos a tapar y vamos a hacer lo mismo que al principio con la masa. Lugar caliente, en este caso el horno, bandeja por debajo hasta que doblen su tamaño. Y así quedan. Fíjate qué bonitos, qué gorditos están. Tienes que asegurarte que tenga burbujas no muy gordas, pero sí las suficientes. Y listo. Ahora, una vez haya doblado su tamaño, vamos primero a taparlo con papel aluminio. Lo vamos a tapar con papel aluminio porque queremos que se cocinen completamente sin que se lleguen a sobrequemar o sin que el relleno se les queme, ya que al ponerle un relleno con altas cantidades de azúcar, como puede ser una jalea, una mermelada, un caramelo, ese tipo de relleno se quema demasiado fácil. Entonces, para evitar esto, cubrimos con papel aluminio, generosamente. Mira qué lindos, qué gordos están. Ahora vamos a llevar a hornear a 180 grados por 20-30 minutos más o menos, dependerá de tu horno. Vamos a hornear con el papel aluminio unos 10-15 minutos, luego lo vamos a quitar y vamos a volver a entrar a los roles para que se terminen de dorar por encima. Y ahora vamos a hacer el frosting. Para el frosting vamos a necesitar 150 gramos de queso crema tipo Filadelfia. De 1,5 cucharadas a 2 cucharadas de leche de coco. Preferiblemente consigue la más espesa que tengas porque esto va a ayudar bastante a la textura del frosting. Y 75 gramos de azúcar glass. No tengo azúcar glass, pero tengo azúcar normal. Vamos a resolver eso. Para hacer nuestra fake azúcar glass vamos a necesitar o un procesador de alimentos o una batidora con función de picar hielos. En mi caso, la batidora. Voy a agregar los 75 gramos de azúcar y voy a activar la función de picar hielos. Esto lo voy a estar haciendo hasta que sienta que haya quedado como un polvito. Y ahora sí, vamos al frosting. Una barrita de 150 de queso crema. Muy importante es que el queso crema esté a temperatura ambiente. No queremos que el queso crema esté frío. No puede estar frío. Tiene que estar a temperatura ambiente. Le raspa bien los bordes, que es bien caro, que no quede nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Así. Ahora vamos a gastar toda la fuerza que nos quede en el brazo batiéndolo hasta que no nos quede ni un solo grumito. Tiene que habernos quedado algo como esto. Ahora vamos a pasar a agregar la leche de coco. Vamos a agregar primero una cucharada de leche de coco y vamos a batir. Luego vamos a volver a agregar otra y vamos a batir así hasta llegar a 3 cucharadas de leche de coco.
Eso también va a depender de la textura que tú quieras y de la intensidad del sabor, pero te aseguro que así sabe bastante a coco. Ahora comenzamos a echar el azúcar impalpable de a poquito. Mira cómo queda. Es un polvo. Vamos echando de poquito a poquito hasta que tengamos la textura que queremos. Queremos que nos quede un poquito como crema, pero no tan líquido, pero tampoco tan duro como si fuera un frosting para cake o algo así. Así que vamos a agregar de poquito a poquito e integrar con bastante fuerza. Ahora reservamos hasta que estén los roles de canela. Bueno, de piña colada. Y ya los tendríamos listos. Ahora solamente vamos a dejarlos enfriar en la misma bandeja para poder entonces poner encima el glaseado de queso crema. Y este sería el resultado. Son unos rollitos con bastante glaseado por encima. Encima, si quieres, le puedes poner un poquito de canela para darle ese toque que tiene la piña colada. Por dentro son súper suavecitos, súper esponjositos, se desarman de nada. Y la combinación del glaseado, que sabe fresquito, sabe a coco junto con la piña, que tiene ese dulcecito y ese picorcito al final, te dan un cinnamon roll que es riquísimo, fresquito y lo mejor, un sabor tropical que es brutal. Veredicto final para los cinnamon roll. Sinceramente, hubo parte del proceso que aún no me convencen, que tengo que trabajar y que tengo que mejorar. De sabor me gustan la mezcla de sabores del queso crema con la leche de coco, me encanta. La piña dentro del roll me fascina, me encanta demasiado la piña. Y de encima, si le pones de top canela, si te gusta la canela, pues es un 10 de 10. Cosas que no me convencen fueron durante el horneado. Mi horno todavía no es un horno, digamos, ideal para este tipo de preparaciones, así que me es complicado conseguir el dorado encima. Así que el primer dorado no me gustó demasiado. Sentí que le faltaba más color, sentí que le faltaba un poquito más de horneado. Me gustaría que hubiera terminado con más color por encima. Pero de sabor, de olor y como se vieron, me gustó bastante. He hecho mejores roles de canela, pero sin duda estos van a ser unos de los que tendré algún día en mi cafetería. Así que nada, coméntame qué te parecieron, si a ti te gusta este relleno de rol, si tú me lo comprarías, si no me lo comprarías. También déjame en los comentarios cuál es tu relleno de rol favorito, me encantaría saberlo. Y terminamos por hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, comenta, comparte y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.